Estimados jóvenes de quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos la cultura de la paz en la Edad Media y en la Edad Moderna. Vamos a conocer el desarrollo de la cultura de paz en el medioevo y en la modernidad. Señalaremos las características de la cultura de paz en el medioevo y en la modernidad y reconoceremos los representantes y dirigentes de los movimientos pacifistas. La cultura de paz en la Edad Media, ¿no? Este periodo tan, digamos, tan complejo y largo, conocido como Edad Media, una época llena de guerras, de pestes y turbulencias, podemos destacar, sin embargo, algunos hitos universales de la cultura para la paz. Por ejemplo, entre los gnósticos cristianos, los movimientos heréticos y la Iglesia constituida, podemos considerar como portadores excepcionales de una cultura para la paz a los valdenses, a los cátaros y a los espirituales franciscanos, destacándose entre los que afloraron en el seno de la Iglesia cristiana oficial San Francisco de Asís y Ramón Llull, ¿no? O sea, hubieron muchos movimientos que buscaban la paz, ¿no? En un tiempo de guerras, ¿no? De caos también, ¿no? Por ejemplo, tenemos los cátaros, que significan los puros, ¿no? Adoptaron la ética del bien supremo, buscando la perfección, ¿no? Adoptaron una alimentación vegetariana y condenaron la violencia, aunque cayeron en su ejercicio defensivo al ser perseguidos por la Inquisición, ¿no? Los valdenses abrazaron con gran firmeza los preceptos relativos a la pobreza y a la paz, se deshicieron de sus bienes y jamás alzaron un arma, ¿no? Entonces, dos movimientos pacifistas, pero que la Iglesia de alguna manera los persiguió y los condenó porque los consideraba heréticos, ¿no? Con respecto a los dogmas, ¿no? De la misma Iglesia, ¿no? Es decir, estaban fuera de la Iglesia. Y recuerden que ese tiempo, pues, la Iglesia era la que dominaba, eh, no dominaba, sino que era digamos, un factor muy determinante dentro de la vida social, ¿no? Sin embargo, hubieron otros que sí, ¿no? Como San Francisco de Asís, ¿no? Que es uno de los puntos culminantes y de mayor relieve del pacifismo cristiano, caracterizando su orden de monjes franciscanos por los siguientes preceptos. San Francisco de Asís promovió lo que es la fraternidad universal, ¿no? Todos somos hermanos. Frater significa hermano, todos somos hermanos, ¿no? Y no solamente entre hombres, sino también todas las criaturas son hermanos porque las criaturas nos hablan de Dios, ¿no? Todo lo creado y existente, digamos, tenemos una relación de hermandad también con ellos, ¿no? De ahí que hay que respetar a la creación, ¿no? Después también de la no violencia es la pobreza, ¿no? Porque San Francisco de Asís decía, por ejemplo, quien tiene propiedades, ¿no? Necesita defender esas propiedades y al defender esas propiedades va a caer en violencia. Por eso él decía, pues yo soy pobre, yo nada quiero tener más que mi vestido y nada más, ¿no? Vivió en total pobreza, ¿no? ¿No? Vivió en total pobreza y las posesiones, las propiedades, pues digamos, las rechazaba, ¿no? Porque eran motivo de violencia, de discordia, ¿no? Y es lo que él no quería, ¿no? Eso no buscaba. Entonces él buscaba la pobreza, lo que se puede decir lo sin propio, ¿no? Vivía sin propio, ¿no? Y, digamos, propuso, más que propuso, digamos, inculcó a los religiosos franciscanos a vivir una vida de paz, ¿no? Es decir, que no peleen, que no discutan, ¿no? Que siempre estén sumisos, ¿no? O sea, buscar siempre la paz, la armonía, ¿no? Y su saludo siempre era paz y bien. Hasta ahora, ¿no? Los frailes franciscanos siempre realizan ese saludo, paz y bien, ¿no? Entonces ahí tenemos tres pilares, digamos, o tres ideas centrales de San Francisco de Asís. La fraternidad universal, todos somos hermanos, y si todos somos hermanos, pues no hay por qué estar entrando en violencia, ¿no? Sino hay que vivir en paz. La pobreza, ¿no? El sin propio, el no tener propiedades, porque el tener propiedades nos lleva a la violencia, a la discordia, y eso nos va a hacer pelear. Entonces, vivir mejor o ser pobres. Y llevar una vida pacífica, ¿no? No pelear, ¿no? No discutir, ¿no? Entonces ser sumisos, ¿no?
ser humildes, ¿no? Más que sumisos, mejor ser humildes, ¿no? Pero bueno, dentro de su orden, ¿no? Hubieron movimientos, uno de ellos fueron los espirituales o fraticelli, que llevaron al extremo el mensaje de San Francisco, ¿no? Intentando vivir un ideal lo más puro posible, ¿no? Lo cual implicaba poner en cuestión algunas bases sobre las que se sentaba la sociedad en la que vivían. Luego también tenemos a Ramón Llull, ¿no? Eh, digamos, Ramón Llull, ¿no? Que es el ejemplo, digamos, quiere convertir a los fieles por medio del razonamiento lógico expuesto en su Ars Magna, ¿no? Evitando con ello toda guerra y toda violencia, ¿no? O sea, convertir, en lugar de ir a las cruzadas, a las guerras, lo que él quiere hacer Ramón Llull es convertir a través del razonamiento lógico, ¿no? ¿Ya? Y esto fue muy importante, ¿no? Para la cultura de la paz, ¿no? La creación de escuelas de lenguas orientales, ¿no? Ya que al conocer al otro, su lengua y sus costumbres, se tornaba más viable el que fuese visto como un semejante, lo que anulaba la violencia que genera el miedo a lo desconocido y lo extraño. Este espíritu de conocimiento y reconocimiento mutuo fue el que había impregnado también el reino de Al-Andalus y a la escuela de traductores de Toledo, ¿no? Entonces, miren cómo Ramón Llull, ¿no? También seguidor de San Francisco de Asís, ¿no? Eh, él propuso no a través de la guerra, sino a través del razonamiento lógico, ¿no? Y es más, ¿no? Conocer al otro mediante su lengua, ¿no? Entonces, cuán importante, mediante su costumbre, mediante su cultura, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Vemos ahí otro representante de la cultura de la paz, ¿no? Hay que destacar como, como también en el Islam se encuentra movimientos de paz y de pacificación del alma y del cuerpo, del cielo y la tierra, como son eminentemente los que se encuentran vinculados a la espiritualidad de los sufíes, que entienden el concepto coránico de guerra yihad no solo como cruzada bélica contra el no correligionario, sino como lucha con el libro sagrado y como guerra que se lleva en el interior de uno mismo, ¿no? Dos interpretaciones que contrastan con las más literal y menos acertadas, ¿no? O sea, dentro de los musulmanes hay dos tipos, sobre todo, ¿no? Los radicales y los que, ¿no? Y los sufíes, ¿no? ¿Ya? Bien, dentro de la modernidad tenemos a Etienne de la Boétie, ¿no? Que cuando solo contaba con 18 años, ¿no? Escribe el discurso sobre la servidumbre voluntaria, ¿no? En dicho escrito se destaca cómo el poder de los tiranos y los opresores, las más de las veces descansa sobre la obediencia, ¿no? Más o menos voluntaria que los dominados y oprimidos prestan al poder vigente y constituido, haciéndosenos corresponsables y colaboradores, siquiera por omisión de posición con las tiranías de los gobiernos arbitrarios y despóticos. Es decir, según Etienne Labotier, la tiranía, ¿no? Los opresores, ¿no? Todo ese poder está sobre nuestras espaldas, ¿no? O sea, porque nosotros estamos obedeciendo, ¿no? ¿Ya? Luego también hay el abad Saint-Pierre, ¿no? Escribe el proyecto de paz perpetua, ¿no? En 1713. Sobre él va también algo parecido va a hablar Leibniz, ¿no? Que es un filósofo de la Edad Moderna, que escribirá observaciones sobre el proyecto de una paz perpetua, ¿no? Justamente sobre este escrito, ¿no? Hasta llegar, hasta llegar ya en plena ilustración a la publicación en 1794, 5 años después de la Revolución Francesa, importante tratado sobre la paz perpetua de Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant en ese tratado propone alcanzar en el futuro una federación de estados libres, unidos mediante un pacto que constituye una república universal o cosmopolita, un tratado que evitase la guerra en nombre de la razón y que garantizase la paz en el mundo, ¿no? Tras, tras eso, ¿no? Digamos, aparece Henry David Thoreau, ¿no? Y Henry Thoreau propone, ¿no? O forja el concepto de desobediencia civil, ¿no? ¿Ya? Que es de gran importancia para la tradición de la cultura para la paz. Es decir, eh,
Toriu publica Resistencia Civil al Gobierno, el cual acabaría dando lugar al concepto de civil desobediencia, ¿no? Lo que hemos dicho, el concepto de desobediencia civil. ¿En qué consiste este concepto? En que en poner la propia conciencia moral individual por encima de las leyes y obligaciones sociales. Es decir, que hay leyes y sociales que no se deben obedecer porque van contra mí. Por ejemplo, el aborto, ¿no? ¿No? El aborto puede ser que se dé como ley, ¿no? Como ley civil, pero dentro de mi conciencia moral, pues yo la puedo desobedecer, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas leyes pueden parecer injustas, ¿no? ¿No? Entonces, y eso es lo que vamos a llamar objeción de conciencia, que está muy en boga hoy en día, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La desobediencia civil entonces de Toriu u objeción por motivo de conciencia pasó casi desapercibida en su tiempo hasta que León Tolstoy, que lo vamos a ver en la próxima clase, y Mahatma Gandhi, como veremos, reivindicasen ese concepto, reconociesen a su primer formulador y lo integrasen dentro de sus extensos e importantes temas de pensamiento. Entonces, este concepto de Toriu es muy importante, ¿no? El concepto de desobediencia civil que va a terminar en lo que es objeción de conciencia, lo que les decía, ¿no? Puede ser que se dé la ley del aborto, ¿no? La ley del aborto, o sea, que se acepte que el aborto sí es aceptado por la ley civil peruana, pero yo puedo desobedecer esa ley por objeción de conciencia. Bien, ¿no? Entonces, sin más, es el tema de hoy. Realizan las actividades que están al final y me las envían al correo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.